mafias, han terminado dando información al sector periodístico, se han convertido en fuentes. Es esa persona o que está harta o que está cansada o que no soporta más continuar en el entorno que tiene. Entonces yo quería compartirles en esta segunda etapa solo 2 cosas más y luego igual podemos hablar más cosas, pero no olvidar de que decir estas 2 premisas, decir todo lo que puedas probar, y siempre en el lugar más perverso va a haber alguien que esté dispuesto a hablar, pero el trabajo nuestro es ubicar a ese alguien. Cuando hablamos de los retos del periodismo hoy en el mundo contemporáneo, yo me atrevería a hablar de 2 sectores, ¿no? Primero de los riesgos históricos, por desgracia, permanecen ahí, que son los riesgos que vienen siempre del poder político. El poder político siempre va a representar un riesgo para el periodismo que cumple con su ADN, que es investigar. Los grupos de poder económico suelen ser grupos con los que el periodismo confronta de manera cotidiana. Hay grupos, y en este momento lo estamos viendo en varios países y en varias regiones, hay grupos ideológicos, religiosos, que están teniendo el periodismo en la mira. En Perú, por ejemplo, hay un grupo que se llama Con mis hijos no te metas, que trabaja todo el tema, tiene una plataforma de acción muy enfocada a un escenario ideológico bastante conservador y que suele hacer escraches a periodistas en los medios de comunicación, maneja un grupo de trolls en redes sociales para estigmatizar y acosar periodistas. Culpan al periodista de todos los males que puedan ocurrir en el país. El periodismo es culpable de absolutamente todo, como si fuera el único actor en juego. Esos riesgos, que ya no solo se quedan en las viejas amenazas a la libertad de expresión, sino que hacen que surjan nuevas amenazas. Hoy ya no solo hablamos de la censura como existía tradicionalmente. Hoy ya no un gobierno necesita incautarte el papel para que no puedas imprimir, sino que hoy hay censuras mucho más sutiles y más en entornos y en espacios como lo son las nuevas redes sociales. Hoy hablamos de temas de ciberacoso, hablamos de hackeo a cuentas, hablamos de vigilancia a periodistas. No olvidemos que un país como México se descubrió que había software manejado por una instancia gubernamental que estaba enfocada a vigilar, a hacer vigilancia directa contra periodistas. Entonces, sobrevivimos en un espacio donde las viejas amenazas a la libertad de expresión continúan, porque por desgracia todavía secuestran, y Ecuador lo sabe perfectamente bien con lo que pasó hace algunos años. Todavía secuestran periodistas, asesinan periodistas, amenazan, hostigan, pero a esas viejas amenazas que permanecen se le han sumado estas nuevas, que son las que se consolidan a través de las nuevas redes sociales. Pero ¿cuáles son los desafíos? Porque las amenazas suelen estar cotidianamente enfocadas a lo de afuera. Los desafíos, si nos miramos hacia adentro, lo primero que tendríamos que hacer es terminar de recuperar la confianza de la ciudadanía. La pandemia nos está dando una buena oportunidad, porque la gente vuelve los ojos a los medios, porque es una de las pocas voces creíbles, o al periodismo. Ni siquiera hablo de los medios como estructuras mediáticas, porque hay muchos periodistas también haciendo labor de periodismo independiente, especialmente en regiones que han hecho una tarea increíble durante la época de la emergencia sanitaria, que todavía persiste. La gente vuelve la imagen a los periodistas, al periodismo, porque tienen por lo menos, no voy a decir que mayoritariamente, pero tienen por lo menos una cuota de credibilidad frente a un escenario tan incierto como el de la pandemia. Pero esa es una tarea pendiente. Tenemos que recuperar a la gente, tenemos que hacer que la gente
confíe en el trabajo que hacemos, y eso solo se logra haciendo buen periodismo. Y hacer buen periodismo tiene 3 ingredientes básicos. Contextualizar, no podemos seguir informando sin dar contexto de ningún tipo. No solo hablo de noticias de profundidad, cualquier tipo de noticia tiene que estar contextualizada para que la gente tenga los elementos que giran alrededor de lo que estamos informando. Pluralidad de fuentes. Las historias, reitero, no tienen 1, 2, tienen 3, 4, 5, 6 fuentes. Hay que darle pluralidad a las coberturas porque eso contribuye a la salud del buen periodismo. Verosimilitud. A mí no me gusta hablar de objetividad porque a veces nos metemos en el corset de la objetividad, y yo prefiero hablar de verosimilitud, que es acercarnos a la verdad, a los hechos, lo más que podamos, ¿no? Si hay un accidente de tránsito, iré a hacer la cobertura de ese accidente. Cuando hablamos de la cobertura, quizás surjan cosas de mi subjetividad en función a la experiencia que tenga cubriendo temas de accidentes de tránsito o la experiencia que tenga en coberturas propias del periodismo, pero lo que no voy a poder cambiar, o sea, la subjetividad va a estar siempre ahí, pero lo que no voy a poder cambiar son los hechos. Si en ese accidente murieron 3 personas, no puedo decir que hubieron 4 o 5, porque eso ya es desinformación. Entonces, hablemos de verosimilitud. Verosimilitud es acercarme a los hechos lo más que se pueda. Y los hechos son los hechos están ahí, y es lo que deberíamos respetar como principio fundamental como periodistas. Y cuando hablo de hacer buen periodismo para recuperar la confianza de la gente, lo digo porque a la gente, cuando a un periodista lo agrede, lo amenaza, lo hostiga, a la ciudadanía hay que hacerle entender que no lo hacen porque el periodista les caiga mal, lo hacen porque al periodista o a la periodista la quieren callar, la quieren silenciar. Y lo quieren callar y la quieren silenciar porque no quieren que la gente se informe de aquello de lo que él está o ella están hablando, ¿no? Cuando la gente se compra ese pleito, sepa que cuando se amenaza, se hostiga, se agrede a un periodista, en realidad se le está atacando un derecho fundamental. Vamos a tener mucha mayor empatía de la ciudadanía respecto a nuestro trabajo. Y termino con 2 cosas. Pensaba algunos consejos finales, especialmente para estudiantes de periodismo que están en la sala, ¿no? Creo que en el periodismo hay que volver a los sentidos básicos, y hay que volver a los sentidos básicos resumidos en 3, fundamentalmente. Escuchar, porque los periodistas no solemos escuchar, a veces nos gana el hablar y no escuchamos, tenemos que escuchar más, escuchar a nuestras audiencias, escuchar a las fuentes, tenemos que escuchar más para saber preguntar mejor, ¿no? Entonces, ese sentido fundamental hay que recuperar. Lo segundo, y quizás esto sea hasta reiterativo, pero yo me atrevo a reiterarlo siempre que puedo, leer. Si queremos escribir bien, hay que leer. Cuando alguien me dice, ¿cómo escribimos bien? Lee. Leer es la mejor forma de aprender a escribir. Leer, eso hay que recuperarlo. Y el tercer sentido en el periodismo que hay que recuperarlo hacia nosotros es hablar entre nosotros y nosotras. Porque los periodistas a veces no hablamos sobre lo que nos pasa en el ejercicio de la profesión. Y les pongo un ejemplo clarísimo. En esta pandemia en Perú han perdido su empleo más de 500,000 de periodistas. 300 de ellos del grupo mediático más importante del país, el Grupo El Comercio. Y no solo redactores, también compañeras y compañeros que eran editores del diario. Y cuando ellos salieron del medio, lo que nos decían es, lo que nos hemos dado cuenta es que los periodistas, estando en la misma redacción, no hablábamos entre nosotros y nosotras. No sabíamos qué estaba pasando en sus propias secciones. No hablábamos de nuestro quehacer, que es lo que nos está faltando. Entonces, son esos 3 sentidos que, si tuviera que dar un consejo, es decir, recuperemos 3 sentidos básicos en el periodismo: escuchar, leer y hablar. Y lo final, temas en agenda, y lo voy a dejar ahí. Temas en agenda que hay que tener frente a los retos, al nuevo periodismo. Podríamos hablar horas del nuevo y el viejo periodismo, qué se parece, qué es distinto, qué cosas tendríamos que afrontar hoy.
Pero una de las cosas que hay que mirar es la formación, ¿no? Creo que en la formación la formación no puede estar aislada de la realidad, y no me refiero solo a la técnica, porque al final la técnica, uno cuando va a la universidad, lo que pretende en la universidad, además de aprender la técnica, que es importante en el periodismo, lo que nos importa, y a lo que en la época que dictaba clases en la universidad siempre les decía a los estudiantes era: préstenle mucha atención a los estudios generales, a la formación humanística, porque eso es lo que les va a dar base para el ejercicio del periodismo. Al final, a usar un smartphone, a conducir un dron ahora, capaz lo podemos aprender con 5 tutoriales de alguna cosa, pero la universidad lo que te da es esa formación humanística, ese cuestionarte todo, ese reflexionar qué es lo que hay que aprovechar como parte de la vida universitaria. Y esa formación no puede estar desconectada del periodismo de hoy. Debatamos en la universidad. La universidad es un espacio para hacer debate, y más si somos periodistas. Tenemos que aprender a jalar el hilo argumentativo de las cosas de las que vamos a hablar. Lo segundo en la agenda es la crisis de la industria. La industria periodística como industria tiene que remirar su modelo. Si seguimos pensando en modelos de industria, y por eso en la pandemia han cerrado varios medios, si seguimos pensando en modelos que solo se sustenten en la venta de publicidad y que solo se sustenten en la venta de los diarios, en el caso de los impresos, revistas y otros del mundo editorial, probablemente la industria vaya al colapso muy pronto. Evaluemos cuáles son los modelos que mejor se puedan instalar o puedan tener una mejor respuesta en sociedades como la nuestra. Yo tengo dudas sobre el tema de los muros de pago en Latinoamérica. No sé si nuestra ciudadanía todavía está dispuesta ya a pagar por información de calidad. Esos modelos en Estados Unidos, en Europa, empiezan a funcionar. Pero hay que mirar qué tipo de emprendimientos en la industria podemos llevar adelante. Y hay emprendimientos hoy basados en periodismo colaborativo que están siendo bastante exitosos en varias de nuestras regiones. Y lo final es el impacto del mundo instantáneo en el periodismo, ¿no? Un colega aquí, Gonzalo Segarra, que fue presidente del Consejo de la Prensa Peruana, hace un par de días escribió un artículo en el que hablaba del mundo instantáneo, ¿no? De cómo el mundo de las redes sociales está afectando al periodismo. Dice: los periodistas estamos en una carrera en la que lo que nos vale es dar lo primero, pero no dar lo mejor, ¿no? En lo que anunciaste esta mañana, en la tarde ya no nos sirve, en la que ya no importa el cerebro, importan las emociones, ¿no? Y donde la gente te descalifica en función a las percepciones iniciales que tenga, independientemente de lo que tú le vayas a informar. En ese mundo instantáneo estamos haciendo periodismo, y nos toca sellar línea con una convicción bien clara: el periodismo debe buscar la verdad. Ese es lo único que nos mueve en nuestra tarea. O por lo menos, si no la encuentra, debería intentar buscarla, ¿no? Creo que ese debería ser el faro un poco que nos guíe. Así como los políticos buscan el poder, nosotros no buscamos el poder, buscamos la verdad, y esa debería ser la brújula en nuestro trabajo. Yo lo voy a dejar ahí, perdón si me excedí un poco en el tiempo. Gracias, Juliana. Excelente exposición. Vamos a dar unos minutos para que Wilfredo también nos dé su exposición. ¿Y qué les parece si al final hacemos una ronda de preguntas o de reflexiones finales? Yo también voy a hacer un pequeño resumen de lo que he podido apreciar por parte de ustedes. Wilfredo, te doy la palabra. Bienvenido nuevamente a la Universidad Estatal de Bolívar. Tu micrófono, Wilfredo. Está apagado. Muchas gracias. Un saludo especial para las autoridades universitarias, para los colegas del Colegio de Periodistas del Ecuador, en este caso de Bolívar, y para todos los estudiantes de comunicación social de la Universidad Estatal de Bolívar, para Zuliana y para nuestra amiga Nidia. El periodismo está viviendo una grave crisis. Estamos, de una u otra forma, asistiendo a una doble realidad, una de índole tecnológico y la otra de carácter económico. Económico porque, decía Zuliana, hay gente que ha perdido su trabajo,
porque ha sido sustituido aparentemente por el avance de la tecnología, porque necesitaban varios periodistas, hoy en día se necesita uno, porque de una u otra forma se filtran las noticias y pasa a un segundo plano el rol protagónico que tiene el periodista hoy en el Perú y en América Latina. Hay falta de financiamiento y precariedad de los puestos de trabajo, ojo, y la gran competitividad. Hoy en día la realidad de los periodistas de provincia viven digamos, de autofinanciar sus programas de radio y televisión, y con la pandemia, pues han desaparecido, por lo menos en esta frontera norte, ha desaparecido casi el 70% de la gente que hacía ese tipo de comunicación. Por una parte, de una u otra forma, los medios tecnológicos nos han posibilitado ser un conocimiento universal, rápido, inmediatez, pero por otra también ha desplazado a mucha gente. Hoy los blogs, las redes sociales, la nueva forma de entender la actualidad ha sido y es un reto importante para los periodistas de Perú y Ecuador. Porque el periodista que no se ha actualizado hoy en día con las redes sociales, con los blogs y con la exigencia que nos pide, digamos, la nueva dinámica, pues indudablemente pasamos a ser parte de los analfabetos cibernéticos que requiere hoy en día nuestra carrera profesional. Hay una dinámica muy importante en todo caso. En todo caso, estos dos problemas se presentan en el mundo de la comunicación y que resulta una necesidad de revisar los derechos de autor, la libertad de expresión que hablaba Zuliana Lainez, lo que significa la coacción, donde la información ha pasado a tener un valor fundamental, porque la credibilidad, y aquí es el punto que trataba Zuliana, ha perdido fuente porque dice que el periodismo es cualquiera. Y cuando el periodismo debe ser tratado como el resultado de la confianza que se le debe devolver a los periodistas y al pueblo, a la gente que piensa de que informar es para poder transformar una sociedad buscando el bienestar general, y no para informar sobre el texto de ganarse unos soles, o de chantaje, o de una u otra forma desterrar las malas prácticas periodísticas que se acostumbra hacer en el Perú y en todo el mundo. Entonces, la forma de comprar la credibilidad y la fidelidad, porque hoy en día hay una cantidad y una abundancia de información a través de los medios tecnológicos. Matan a quien no ha muerto y crean cuestiones que realmente en otra oportunidad sería cuestión de poder consultar. Por lo tanto, estamos ante un planteamiento de gran importancia. A pesar del exceso de información, ¿no? Tenemos una gran cantidad que nos acompaña, tenemos que darle el tono o el son de la calidad. La calidad. Y en la calidad hace la diferencia, porque hoy todo el mundo informa a través de la comunicación y se llama, el periodismo ciudadano, qué sé yo, ¿cierto? En todo caso, ¿qué es lo que a nosotros nos diferencia? ¿Qué es lo que está permitido publicar y qué no? ¿Qué es lo que es la famosa seguridad nacional? ¿Y qué aquellos de que hace en aras del bien social, del bien nacional? ¿Cómo se conoce lo que es aparentemente controlar lo que se publica a través del Internet? ¿Qué periodismo y cuáles son los periodistas que demanda hoy? Decía Zuliana. ¿Cuál es el periodismo que queremos? ¿Cuál es el perfil nuevo? Existe consenso indiscutible que el gran impacto de las tecnologías de información en nuestro día ha puesto y ha cambiado todo un sistema. Nos ha cambiado la vida. Yo soy docente universitaria y yo era de lo que significa pizarra y papel, iba a la radio y a la televisión y punto. Hoy en día todos los podcasts que utilizamos en la radio para que nuestros programas se puedan repetir y hacer, pues nos ha puesto a la demanda necesaria de que las nuevas generaciones puedan utilizar todos estos recursos tecnológicos como insumos para poder hacer llegar lo que es el periodismo, ¿no?
concordada la presencia de otros fenómenos instantáneos de la historia, como por ejemplo lo que es, ¿no?, los géneros periodísticos. Cuando hablamos, o muchos de nosotros estudiamos en la universidad y hablábamos de los famosos géneros periodísticos, géneros de opinión, géneros informativos, ¿no?, entre ellos el editorial, las columnas, etcétera, etcétera, pues no habíamos estudiado lo que se llaman los hipertextos, la dinámica nueva de lo que es la dinámica nueva de lo que es el Internet. Algunos dicen que va a morir el periodismo escrito, y yo pienso que no. Que si bien es cierto, hoy en día, es cierto, ya no hay que pagar por la información, etcétera, etcétera, pero siempre el olor de papel, el saborear un papel, un libro frente al mar, pues nos da un estatus enorme. Y yo no creo que desaparezca el periodismo escrito. Al contrario, sí va a tener un bajón indiscutible. Pero hoy en día, el periodismo depende de los contenidos que podamos dar. Si bien es cierto, hoy en día las tecnologías nos han puesto de base fundamental muchas cosas, y que tiene algo más favorable que el periodismo escrito, en el cual nosotros escribíamos y después teníamos para responder la otra edición. En los periodismos de comunicación actual, pues la dinámica es que se puede interactuar, ¿no?, que ponen una información y nosotros podemos interactuar, y de repente el autor de la nota nos puede contestar con una dinámica mucho más fluida. Pero, sin embargo, nosotros apostamos de que el periodismo escrito debe ser, y por ello hay gente que se dedica al periodismo escrito, en ese sentido, la creación de los hipertextos, etcétera, etcétera, viene a ser una dinámica que se debe imprimir a las nuevas generaciones. Nosotros, lo de la vieja data, hemos tenido que insertarnos a esta nueva dinámica, ¿no? La parte narrativa, el carácter infocomunicativo, digamos, y muchas veces el mercantilismo de las empresas como mercancía al periodismo. ¿Cómo hacemos nosotros? El periodismo demanda diálogos, y decía Zuliana, diálogos y más diálogos. Parece mentira y paradójico que entre comunicadores no hay diálogo, obviamente en el mercado laboral, pero también con toda la sociedad, con saberes pendientes. Podemos incluir, decía, el humanismo, pues, es cierto. Realmente estamos teniendo gente que nos informa en base a qué, en base a la parte del manejo del smartphone, de los podcasts, de las grabaciones. Pero ¿dónde está la parte reflexiva, la parte crítica, la parte analítica que diferencia a nosotros los periodistas como aporte crítico, como constructores de lo que significa argumentos racionales? Los argumentos racionales deben estar en base a la parte filosófica, a la parte de concepción que tengamos nosotros de un evento o de un hecho. Entonces, esa es una dinámica bastante importante, en la cual yo reclamo muchísimo que la academia, la universidad, sea menos retórico y más vivencial. En comunicación se es más vivencial, se es más transparente, se hace más transpiración, un 60% de lo que somos nosotros en las calles, como reporteros, es una transpiración enorme, una parte vivencial que no podemos dejar de respirar. Porque ahora los medios universitarios son mucho más dedicados a la parte retórica y no a la parte vivencial, donde están las experiencias propiamente dichas de aquello que queremos que aprender. Apostamos por esos periodistas que nacen en las comunidades virtuales hoy en día, sí, pero también por la indagación para contar identidades. Asumimos riesgos de batallar contra la especulación que hay hoy en día, la ignorancia, la simplificación o el silencio, o muchas veces quedarse callado cuando debieras hablar. El silencio nos vuelve cómplice. El silencio nos vuelve cómplice. Rescatamos la conducta ética de todos los periodistas como sentido propio de la profesión. Es algo natural, de las tres cosas fundamentales que el periodismo tiene que ser, y que los jóvenes estudiantes deben concebir la parte ética como un elemento fundamental de nuestra profesión. Apelamos al compromiso explícito con el relato de cosas urbanas, religión, juventudes, la parte fundamental de las mujeres.
no al desarrollo visceral de las aspiraciones humanas. Hoy en día vivimos en una época de elecciones, ¿correcto? Pero sin embargo, nuestros expositores, nuestros posibles elegidos, siempre conjugan los intereses personales o intereses de grupo y se olvidan que son gentes de bien común, de bienestar general, de buscar el desarrollo nacional. Entonces, el periodista decía, se debe tratar de descubrir aquello que no se quiere decir. Para ello, ya se han formado una serie de observatorios. Decía Zuliana, hay que vigilar, sí, los observatorios son fundamentales desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de nuestros estudiantes, que deben asumir un rol protagónico, no como actores petrificados, sino como actores que van a cambiar y transformar un mundo en el cual la fiscalización sea un elemento fundamental. Como nuestros fiscalizadores no hacen absolutamente nada. Entonces, esa es la libertad de la cultura, no una abstracción hipócrita a la realidad. El periodista, adicionalmente a su oficio principal de ser informador, debe ser simultáneamente una influencia en la opinión pública, favorecer a unas tendencias a valorar, a desarrollar los valores, los principios, las creencias propias dentro de la formación consciente de un colectivo, de una comunidad o de un país. Decimos muchos, ¿qué hace el Estado por nosotros? ¿Qué hacemos nosotros por nuestro país? Alguien que realmente interpreta y analiza. Digamos, para desarrollar muchas cosas, porque las redes sociales, ojo, se han convertido en un portal posible de cruzar y han logrado expandir informaciones sin fronteras. Miren, ahorita estamos en el Ecuador, más tarde tengo una ponencia con colegas de Argentina, pero sí es la dinámica actual, es la parte evolutiva, que si no nos adaptamos, no nos adherimos, quedamos fuera, mucho más allá de los conceptos propios de los historiadores que nos han legado. Lo que nunca va a cambiar son los principios básicos de buscar la verdad, de estar del lado del pueblo. El periodismo digital o ciberperiodismo, que nació en el siglo XX, hoy en día con 2.0, 3.0, el periodismo digital se impone, pero lo que basa más básicamente ahí son los contenidos, la fiabilidad que nosotros tenemos con nuestras redacciones. Correcto. Hoy en día, y escuchaba muy atento a Zuliana porque coincido bastante con Zuliana, los teléfonos smartphone, tengo un hijo de 8 años, y a veces me enseña trucos que ni yo sé. Son herramientas principales de un periodista contemporáneo y de los jóvenes que seguro hoy día me están escuchando, debido a la eficiencia, comodidad y eficacia que esto les ofrece. Cuando era reportero cargaba una grabadora con 8 pilas grandes, rayo alto, y con nuestro cassette tenía que dar vueltecita para que no se me acabe. Ajá, ahí está Eduardo. No, pero mucho más grande todavía, Eduardo. Mucho más grande todavía. Y pesaba un montón. ¿Y qué te cuento de las cámaras? Hoy en día ya no es así, pues, ¿no? Hay más eficiencia, más comodidad, más eficacia que nos ofrece estos smartphones. Para informar hoy en día basta tener un teléfono celular con una cámara de internet y estar en el lugar de los hechos. Ojo, sin embargo, aunque la información que se brinde guarda cierto grado de veracidad, no puede llegar a considerarse una sola y única verdad, puesto que la realidad está expuesta a muchas interpretaciones y requiere un proceso, ¿no?, de lograr consensos, objetividad y veracidad. Ser periodista en América Latina es una manera muy difícil y riesgosa de vivir. Desaparecemos, nos meten presos, pero ser periodista en el Perú, en Ecuador, es una manera muy hermosa de morir. Muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Por supuesto, hay muchas cosas que reflexionar y seguramente habrán muchas dudas por parte de nuestros estudiantes respecto a lo que tú señalas, ¿no? Esas etapas de transformación que las hemos vivido muchos.
y que seguramente nuestros estudiantes no las están viviendo ahora, pero van a ser parte de la historia seguramente. Bueno, voy a dar la palabra a Susana. Susana parece que ya está conectada por acá. Bienvenida, Susana. Susana Piedra es presidenta de la FENAPE, de la Federación Nacional de Periodistas. Un gusto tenerte, Susana, vernos ahora al menos a través de las cámaras. Era muy común encontrarnos en algunas actividades presenciales, pero el tema de la pandemia ahora nos demanda esto. Bienvenida, Susana. ¿No se escucha bien, Susi? No sé, Susana, si parece que tu señal está un Ahí poco... tal vez. Ahí está bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ya. perfecto, Susana. Quería dar Bienvenida. un saludo grande a Zuliana y a Wilfredo, que les digo que generosamente nos acompañan siempre los periodistas ecuatorianos. Un saludo a Vladimir, nuestro presidente del Colegio de Periodistas de Bolívar, y a los compañeros de la universidad. Un abrazo grande para ti, Eduardo. Qué gusto que los chicos tomen iniciativas de esta manera de poner en tapete la profesión que ellos están a punto de ejercer. Estoy a las órdenes de ustedes. Lamento no haberme conectado antes porque estuve esperando el ingreso y no podía ingresar, pero ya estoy con ustedes acá. Un saludo grande en nuestro día, en un día muy especial para el periodismo ecuatoriano, que en pandemia nos ha tocado cambiar nuestras modalidades de trabajo, nos ha tocado cambiar nuestro sistema, nuestra normalidad, pero estamos adelante, seguimos adelante en la primera línea, cubriendo la pandemia, cubriendo las actividades del gobierno relacionadas con la salud y tratando de salvar vidas a través de la información. Bueno, Susana, un poco la temática en la que gira el trabajo, o al menos un poco que nos comentes tus expectativas relacionadas al rol del periodista contemporáneo. De pronto que nos comentes algunas de las experiencias que se han vivido relacionadas específicamente a este tema, ¿no? ¿Cuál es el rol del periodista en la época contemporánea, en la vida contemporánea? Adelante, Susana, te doy la palabra. Bueno, ahora nos va a tocar hablar en época de pandemia y post-pandemia. Realmente así vamos a tener que denominarla. El tema de pandemia, el rol fue muy crítico, perdimos muchos compañeros por el ejercicio de su profesión, y en el post-pandemia hemos trabajado, tuvimos un congreso hace pocos meses, conjuntamente con los compañeros del Perú, con Colombia, incluso con Panamá, en donde tratábamos este tema. ¿Cuál va a ser la actividad del periodista post-pandemia? Y llegamos a la conclusión que los colegas tienen que actualizarse en las nuevas tecnologías, saber el manejo de las nuevas herramientas, porque ahora nos toca trabajar a muchos desde casa, trabajar con su celular, ya no hay las facilidades que antes se tenían, entonces el nuevo rol va a implicar estar sumado a la tecnología. Nos vamos a tener que convertir también nosotros en periodistas, si bien no blogueros, porque no lo somos, pero hacer un periodismo de calidad a través de las nuevas estrategias de comunicación. Es un gran reto, con los chicos de la universidad tienen muchas fortalezas. Yo aplaudo a la Universidad de Bolívar porque fueron el soporte nuestro para el Congreso y nos dieron una clase, digamos, a los ya profesionales del manejo del streaming y el manejo del podcast y todo lo que se estaba dando a los compañeros periodistas profesionales que aprendan. Los compañeros estudiantes lo estaban ejerciendo en ese momento en el Congreso. Y eso es lo que se necesita ahora. Eso es lo que nos va a obligar en la nueva modalidad de trabajo. Sumarnos a la tecnología, no nos queda de otra. Y agregarle a eso de que la calidad del periodismo, tenemos que trabajar en que sea un periodismo de mejor calidad. Hay que buscar la especialización, ya no el periodismo todólogo y mucho menos el empírico. Tenemos que combatir el empirismo y buscar nosotros hacer un periodismo de mayor calidad. De esa manera vamos a combatir incluso los fake news, que es lo que tanto descrédito ha causado al periodismo profesional. Listo, Susana, muchas gracias. No sé si vamos a dar paso. Previo a eso voy a hacer un pequeño resumen de todas las intervenciones que hemos tenido hoy para poder dar paso de pronto a una que otra pregunta. Zuliana nos decía cuán necesario es ubicarnos en estos tiempos, ¿no? Y principalmente partir por identificar las prácticas y sobre todo generarnos algunas preguntas. Ella decía, básicamente plantearnos preguntas de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos a futuro,
relacionado principalmente al ejercicio del periodismo, topando como una realidad de los medios, volver a mirarlos y a partir de ello identificar algunos retos y desafíos. Entre los retos principales, señalaba Zuliana, se encuentran, por ejemplo, el confrontar fuentes. Ya no hablamos de confrontar una o dos fuentes, sino ahora hablamos, dice ella, de más de dos fuentes, ¿no? Ahora demandamos básicamente eso. Hablar de un periodismo que es considerado como el cuarto o el quinto poder. Y Zuliana decía que básicamente eso ya resulta ser como una especie de paradigma a la larga. Hablamos en realidad de un periodismo que resulta ser un contrapoder, porque en realidad nos hemos convertido en esa especie de control social hacia los políticos, hacia las autoridades u otras cuestiones, ¿no? Sin duda alguna, y esto sí comparto con Zuliana, el periodismo viene a ser investigación, ¿no? El periodismo siempre va a ser investigación, porque vamos a estar demandados a buscar la información de alguna manera y responder a ciertos requerimientos que la sociedad nos pide, ¿no? Nunca digas nada que no puedas comprobar, es un dicho que lo acaba de señalar Zuliana, y eso es eminentemente cierto. Siempre socializamos esto, al menos en nuestras aulas de clase, para poder contribuir en la formación de nuestros estudiantes. Algunos otros retos, por ejemplo, riesgos históricos de parte de algunas organizaciones o demás. Nos contaba un ejemplo Zuliana en su país relacionado justamente al seguimiento que se hace respecto del trabajo del ejercicio periodístico como tal. Entre los desafíos, recuperar la confianza de los ciudadanos, y esto parte, por supuesto, del acercamiento a los hechos, hacer un buen periodismo. Ella decía, cuán necesario es recuperar o fortalecer, diría yo, el tema de escuchar, leer y hablar, ¿no? Recuperar estos sentidos que el periodista, al menos en algunos casos, con la llegada de las nuevas tecnologías, ha perdido y está perdiendo en cierto sentido. Y por sobre todas las cosas, la búsqueda de la verdad, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y en el caso del Wilfredo, hablar de una crisis del periodismo a partir de lo tecnológico y de lo económico, sabemos muy bien que el tema de la tecnología ha generado algún tipo de rol de protagonismo dentro del periodismo. Eso se ha llevado también el tema de la precariedad laboral, la falta de actualización a partir de los usos de las nuevas tecnologías, que es quizá uno de los principales problemas que están sufriendo los periodistas ahora, o estamos sufriendo los periodistas ahora, esta precariedad laboral. Y por supuesto el tema de la credibilidad, que está en crisis también y que es necesario, por supuesto, coincido, el tema de la recuperación de la confianza, ¿no? ¿Cuál es el periodismo que queremos? Nos decía Wilfredo, necesariamente queremos un periodismo que no se aleje de la reflexión, del análisis, de la discusión, de la misma crítica, y que por supuesto a partir de estos tres elementos es necesario volver a recuperar el diálogo, ¿no? Hablamos ahora de un poco la crisis de los géneros periodísticos a partir de la llegada del hipertexto, del mundo digital como tal. Sin embargo, esto tiene que recuperarse en algún momento. Ser mucho más vivenciales, decía Wilfredo, y menos retóricos, ¿no? El periodismo digital, si bien es cierto, se impone, pero nunca va a reemplazar la fiabilidad con la que cuenta el periodismo quizá tradicional, ¿no? Es un poco en función del resumen que nos habían comentado los compañeros. No sé si hay preguntas, no sé si hay alguna otra situación, no sé. ¿Me permites, por favor? Sí, por supuesto, Vladimir. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera primero felicitar a los jóvenes de la carrera de Comunicación Social por hacer este evento en beneficio del periodista. Ellos van a ser futuros periodistas y formarse bajo hacer este evento me parece muy loable, chicos, y felicitarles a todos ustedes, a todos, sin excepción alguna. Bueno, quiero de pronto un poco particularizar en el sentido de felicitar la gestión de mi señorita hija, que está ya también por cumplir este reto, por terminar este reto, que tuvo que enfrentar un problema justo en el momento más acuciante, pero bueno, salimos adelante. Yo quiero agradecer también a Wilfredo, agradecer a Zuliana y a Susana, que siempre ha estado Susana con nosotros en el trabajo, en el quehacer periodístico. Y ahí están los retos que yo quisiera ver, estos retos que nos corresponde a nosotros enfrentarlos. Tenemos retos que enfrentar. Y bien es cierto, siempre hemos utilizado los instrumentos, desde la imprenta,
fue nuestro instrumento. Y así la radio instrumento, y la prensa instrumento, todo ha sido instrumentos. Pero atrás de esos instrumentos, y hoy vienen instrumentos, los social media, que son instrumentos también, pero nosotros somos los que utilizamos esos instrumentos. Entonces, yo aquí quiero presentar una pregunta a ustedes sobre las estrategias que nos competen o que nos corresponde ahora asumir o tomar, porque el reto es grande. A mí, igual que decía Wilfredo, ¿no? Me tocó también trabajar con una grabadora, pero más grandecita que una verdaderamente grande. Y también tuve que hacer lo mismo con el equipo de filmación, porque era igual, pues entonces nos tocó en ese tiempo, pero ahora en cambio es mucho más fácil, en cambio el software es el que debemos dominar. Me ha tocado aprender, volver nuevamente a clase, aprender. Es más, aprendemos de los jóvenes muchas veces que nos enseñan, y eso construye el conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos nosotros proponer para, de alguna forma, seguir en el proceso? Porque el proceso no va a terminar. El periodista tiene que existir toda una vida y para siempre. El periodista no va a dejar de existir. Nosotros no prendemos la cámara, no se prende. Nosotros no prendemos la grabadora, tampoco se va a prender. Pero aquí está en nuestra capacidad de pensamiento, en nuestra filosofía de vida, en nuestra conducta, el querer hacer un periodismo mejor. Yo había terminado justamente con esto, mi discurso al inicio, el pensar que estas tecnologías no tienen que acabar con nosotros, jamás. Nosotros tenemos que utilizarlas a ellas para acabar con la corrupción, con la mediocridad, con el abandono, etcétera, etcétera. Creo que con esas estrategias que creo que quedan pendientes, y queda para cualquiera de ustedes que nos ayuden, ver cuáles estrategias, qué nos compete hacer, y a los jóvenes, qué les compete también tomar en este proceso. Y nuevamente, gracias por estar aquí, Zuliana, Wilfredo y Susana. Gracias por ser partícipe de este grande proceso de comunicación. Y también Eduardo Albán, gracias por estar ahí. A mis compañeros, a todos, gracias por ser esa calidad de personas y de periodistas, como dijeron los compañeros, ¿no? De bien. Muchas gracias, nada más que eso. No sé si alguien quiere responder, Zuliana, Susana, Wilfredo. Yo me lanzo a hacer una reflexión, y te agradezco mucho la pregunta. Aquí en Perú tenemos a un periodista de los pioneros del diario El Comercio, Luis Miro Quesada de la Guerra, que nos dejó una frase que además los días de periodista en el Perú solemos siempre subrayarlas de todas las canteras, las de los periodistas como trabajadores, las del empresariado, todo el que tenga que ver con el mundo del periodismo, que creo que es muy certera y muy válida hoy, casi 100 años después de que fue pronunciada, ¿no? Él decía que el periodismo, según cómo se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios, ¿no? Y esa frase nos ha acompañado siempre que hemos reflexionado sobre nuestro quehacer. Creo que no es una coincidencia el hecho de que en la intervención de Wilfredo, en la de Susana, en la mía, hayamos mencionado la palabra periodismo de calidad. No es, los tres lo hemos dicho, en contextos similares o distintos, hemos apelado a que la salida a los retos y desafíos que afrontamos es ejercer el periodismo, darle a la gente información de calidad, ¿no? Hacer de esto la más noble de las profesiones. Y coincido, Vladimir, sobre el tema de la tecnología. La tecnología en sí no es buena ni mala, ni antes. Creo que con estas teorías conspiranoides, cada vez que aparece un nuevo medio, las hemos sufrido todas. Cuando apareció la televisión se decía que la radio se iba. Ahora con todo el sistema multimedia se habla de la muerte del diarismo impreso. Cada medio tendrá que ubicar su papel en el futuro. Quizás la prensa impresa tenga que volverse mucho más interpretativa que informativa. Hoy yo no compro un diario para que me diga que ayer hubo un incendio en Lima porque ya me enteré de eso por Twitter. Lo compro para que me contextualice, me dé otras fuentes. Entonces creo que hay que redescubrir ese tipo de papeles. Cuando cerré mi intervención hablaba de eso de la sociedad instantánea y la social media donde nos pones en eso, en la instantaneidad, pero cómo hacer
periodismo de calidad en esas condiciones? ¿Cómo no resignar a veces un ejercicio periodístico solo a la locura esta de los clics? Porque hay plataformas que solo ponen titulares que pueden ser grandilocuentes para jalar lectoría y viralizar notas, y no están pensando en si esa nota que estamos difundiendo puede ser y puede aportar algo a la sociedad a la que estamos informando, o si es útil, porque hay notas que uno a veces encuentra en medios que dice qué utilidad y qué necesidad pública tiene hablar de la vida personal de un personaje, hombre o mujer, público o pública, ¿no? Creo que esas cosas hay que tamizarlas. Y respecto a la tecnología, siempre he pensado que la tecnología es bienvenida en todas sus formas y que lo que nos tiene que generar es una obligación a ser mejores. Lo que tiene que hacer es ayudarnos a ser mejores. No hay que tenerle miedo a la tecnología. Creo que la tecnología puede hoy en día facilitarnos muchos procesos. Dependerá para bien o para mal cómo la usemos, ¿no? Pero creo que hay que movernos en ese escenario, en que haremos y volveremos siempre a don Luis Miro Quesada de la Guerra y sabremos si como lo ejerzamos el periodismo es una noble profesión o es un vil oficio. No sé si alguien más. Eduardo, yo quiero dar un regalo de repente a los chicos de comunicación, pero tendrías que darme para compartir pantalla, ¿correcto? Siempre pienso, y a los jóvenes alumnos que están hoy en línea, el conocimiento es poder. Hoy en día las tecnologías pueden existir, pero si no tenemos conocimiento de la argumentación, solamente son eso, tecnología. Entonces, el conocimiento es poder, y yo quisiera compartir algunos libros, ¿ya? Que son elementos básicos para su formación. El primer libro que está en pantalla, no sé si ustedes pueden apuntar, que se estaba observando, ya yo este libro ya le hice llegar a la señorita Guarnizo, ya lo tiene en su plataforma para poder poner, es con respecto a cibercorresponsales, apuntes para la formación, comunicación versus manipulación. Muy bueno, es como contenidos que es la censura, que es manipulación, qué son objetivos y la subjetividad, cuáles son las tendencias de los medios. Ya está la autoria, pues no soy el autorio, Olga Berríos, está muy bien, y ahí te explica muy bien para poder tener algunos ejemplos fundamentales. ¿Ya? Este es un primer regalo para ustedes, chicos, que le va a servir de insumo para su profesión. Segundo regalito, segundo por el Día del Periodista, me hubiese gustado tomar un pisco peruano con Susana, que me debe esto, pero bueno, en fin. El segundo regalito es este de aquí, ¿no? Es Manual de Periodismo Independiente. Hemos hablado del periodismo independiente, y aquí están justamente todo el resumen, ya resumen del resumen, ya, porque los chicos a veces no leen, y decía Juliana, hay que leer, ya, ahí está toda la pepa. ¿Qué es la noticia? ¿Correcto? ¿Cómo conseguir la historia? ¿Cómo contar la historia? Edición de la historia, son 4 pasos primero, y luego los pasos ya más modernos. Medios electrónicos e internet, periodismo especializado, la ética y la ley, y recursos periodísticos. Eso es muy, muy interesante, bien nutrido, son cosas que incluso tienen algunos detalles priorizados, ¿no? Son mujeres, muchas de ellas las que escriben, así que bien por la mujer, y ahí va el segundo regalo. Ya, un tercer regalito es el periodismo de investigación, portavoz del ciudadano. Yo coincido plenamente con Juliana, y algunos dicen, periodismo de investigación como si fuese un sonido que todos al informar hacemos investigación, porque para poder determinar, pues igual. Ahora, por supuesto que tenemos que tener mayor profundidad, sí, tenemos que tener mayor parafernalia, seguridad, planificación, observación y algunas definiciones más. Ahí están todo lo que muchas veces escuchamos, ya están resumidos aquí en el periodismo de investigación, que es igual a una guía. Esta guía, bueno, de una u otra forma hemos logrado participar en ello. Es una guía de periodismo de investigación que la UNESCO y IPIS lo publicó en el año 2016, ¿ya? Pero que más de 300 periodistas fueron convocados, ¿no? Para poder decir, oiga, ¿cuál es la guía para una experiencia exitosa de hacer investigación?
Muy bien, perfecto. Aquí está la guía, ¿no? Contenido de investigación, paso de investigación, diseño de investigación, tipo de búsqueda, periodismo de datos, que es fundamental, ¿no? Y el periodismo de investigación en estos tiempos, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión PEPA, como decimos nosotros, que hay una relación que es periodismo convencional y periodismo de investigación, relación con las fuentes que podemos diferenciar, ¿no? No me alcanza el tiempo, si no hubiésemos explicado todo aquello que requiere la diferencia. Pero el periodismo civil, pero investigación es lo mismo. Lo que pasa es la parte del tiempo, porque mientras la información sea coherente y completa, no se puede publicar, la otra si la lanzas, la investigación continúa completo en la historia, le da el contexto, la historia puede ser muy intensa, ¿no? Basada en la cantidad máxima de información que se puede obtener en el periodismo de investigación. El reportaje requiere documentación que apoye o contradiga la declaración de la fuente, muy buena, es un buen material preparado, como le decía, por más de 300 periodistas, ¿no? De las experiencias que se han logrado en las investigaciones, y ahí están los planteamientos del problema, etcétera, etcétera. La otra es la que llegué, no he podido publicar, pero ya la otra señorita Guarnizo lo tiene, ¿ya? Guarnizo lo tiene ya con respecto a lo que es todo lo que es radio. Todo lo que es radio es un manual muy importante de radio, que va desde cómo hablar en radio, investigación en radio, resúmenes en radio, radios comunitarias, que le va a servir muchísimo para todos los estudiantes de comunicación, y creo que la señorita Guarnizo creo que está en línea, ya que me confirme si les llegó todo este material. En el Día del Periodista hubiésemos dicho salud con pisco, ¿ah? ¿No? Pero bueno, Susana no quiere, está muy lejos, ¿ah? Zuliana también está con frío en Lima, yo con tremendo calor en la frontera norte del Perú, Vladimir algo preocupado y que se recupere tu hija, y Eduardo Albán, que ha hecho muy buena interpretación, y a todos los amigos, muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Tenemos una pregunta, no sé, voy a dar paso a esta pregunta. Luis Campos, estudiante, nos pregunta: en el periodismo de datos, ¿cómo podríamos contrastar la información por diferentes fuentes, sabiendo que la información web se encuentra inmiscuida en las noticias falsas y la imprecisión de los datos? Al que no señala un destinatario, pero me imagino que Zuliana. Yo solo tiro dos líneas ahí. Primero, que ojo con el periodismo de datos, porque ya se convierte, así como históricamente hemos tenido unidades de investigación en los diarios, ya se convierten en espacios fijos en las estructuras de los medios. Y para esto, justamente ayer, el diario El Comercio, que acaba de cambiar de director aquí, acaba de instaurar su unidad de periodismo de datos. Es la primera vez que un medio tradicional, porque esta es parte de los medios impresos de los tradicionales, establece como una unidad de la estructura mediática el tema del periodismo de datos. El periodismo de datos nos es más cotidiano en los nuevos emprendimientos digitales. En Perú, por ejemplo, tenemos 4 medios de comunicación que han nacido en la última década, muy buenos haciendo periodismo de datos. Convoca, Ojo Público, Guayca son quizás 3 de los medios, y DL Reporteros hace parte buena parte de su labor la enfoca el tema del periodismo de datos. Hacen mucha formación desde esta plataforma sobre cómo trabajar con datos, en algo que, reitero, es parte del ADN del periodismo, que es la investigación, y la forma de contrastar en este tipo de escenarios viene de base de datos. Hay una cosa que como periodistas tenemos que escarbar, por lo menos en Perú, no sé si en Ecuador se dé la misma realidad, pero en Perú nosotros tenemos una ley de acceso a la información y transparencia que obliga a todos los entes públicos a transparentar sus procesos en la web. Entonces, en este país, por ejemplo, ahora en el tiempo de la pandemia, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas tuvieron que publicar las bases de datos de las empresas a las que se les había otorgado un subsidio durante la época
de la pandemia. Obviamente, la base de datos son 75.000 o 80.000 empresas, pero los periodistas que trabajan con datos que están y que tienen expertise en trabajar datos, para eso hay muy buenas formaciones que las dan básicamente varios de estos emprendimientos digitales, porque es el modelo de financiación que tienen, hacen mucha formación para periodistas. Ellos lo que hacen es cruzar las bases de datos que vienen de fuentes oficiales en función a la temática sobre la que quieran poner el foco. Por ejemplo, y en esto cierro, Eduardo, ellos, la base de datos que tenían de las empresas que recibieron subsidios durante la pandemia, la cruzaron con la base de datos de empresas que estaban siendo investigadas por lavado de activos. Wow. Y sacaron una nota diciendo de que el gobierno había beneficiado a empresas con subsidios a pesar que eran investigadas por lavado de activos. Eso fue un escándalo a nivel nacional, ¿no? Incluso puso en riesgo varias posiciones funcionariales dentro del Estado. Tambaleó mucho en ese momento el gobierno de Vizcarra porque él intentó desdecirse, pero los datos son los datos estaban ahí, ¿no? Y eso es viable. Cuando hablamos de 2, 3 o 4 fuentes, lo que estamos hablando es uno tiene que pensar en el propósito de tu investigación y tienes que saber qué data debes cruzar para conseguir la información que quieres, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el tema de pandemia, bien se puede cruzar información sobre el destino de los fondos públicos que se han dado a municipios o a regiones, y esa data se puede cruzar con data que esté vinculada a posibles beneficiarios, o podemos cruzar data que viene de los ministerios. Los ministerios de Hacienda o de Economía en nuestros países tienen mucha data en sus portales de transparencia. Lo que pasa es que es información frondosa, toma tiempo. El periodismo de datos no es solo un algoritmo en un Excel o en un programa que te cruce data. Hay que usar mucho del tema de la intuición propia periodística, la información, contrastar esa data con muchas de nuestras fuentes tradicionales, pero es un trabajo que está teniendo muy buenos resultados a nivel de destape periodístico, y que creo que el símbolo quizás más potente de cómo está avanzando eso es que el principal grupo mediático de Perú, en la víspera ayer, acaba de anunciar que instituye una unidad de periodismo de datos en prensa que es todavía prensa tradicional. Uh-huh. Chévere, sí, o sea, el tema de, al menos en Ecuador todavía estamos bastante retrasados en el tema del análisis de periodismo de datos. No tenemos esa fortuna que tienen en el comercio en el Perú aún, ¿no? Yo les he enviado también uno. A ver, Susana. Sí, no, que en Ecuador, si bien no estamos muy avanzados, como el caso del Perú, pero acá también sí tenemos periodismo que utiliza el tema de la data, y gracias a eso hemos tenido, ahorita ya tenemos judicializados y están detenidos muchos funcionarios públicos, políticos, porque fueron los que destaparon toda la corrupción el año anterior, y a partir del mes de mayo fue lo que comenzó a funcionar justamente la data. Y fue generosamente ese aporte el que logró que se pare mucho robo que se estaba haciendo en sectores, incluso en provincias muy pequeñas, entonces se estaba incluso utilizando el dinero para elevar la imagen de un funcionario público. Entonces acá tenemos buenos grupos, o sea, buenos portales también que están haciendo eso. Yo creo que nos falta un poco más de que se sigan incrementando, por eso están aquí los chicos que nos están escuchando, porque tienen un buen nicho para especializarse, porque pensamos en el futuro del periodista. Entonces aquí hay un futuro, muchachos, para que ustedes comiencen a trabajar en eso, comiencen a sacar adelante el tema de la data. El tema también de la data nos ha causado desde mayo del año pasado ya 86 judicializaciones, porque funcionario que ha sido publicada la nota con los datos, funcionario que ha acudido únicamente a aplicarnos el Código Orgánico Integral Penal, porque todavía se olvidaron de reformarlo, y nos dejaron el artículo, el 332, mediante el cual habla de la difamación. Entonces nos quitaron lo punitivo de una ley de comunicación, pero nos aplican el 332 del COIP. Ya tenemos incluso un compañero sentenciado, el compañero Sarmiento en la región amazónica, por la utilización de la data.
Es una tarea que tenemos acá los ecuatorianos, los gremios, los colegios, de tratar de cambiar a través de la asamblea esas leyes para quitarnos de encima igual que nos quitamos la ley de comunicación, lo punitivo, quitarnos de encima ese COIP que es el que nos está en este momento judicializando. Ese aporte quería hacerte, Eduardo. Sí. Quisiera aportar algo. La Constitución Política del Estado, por lo menos peruano, nos dice lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Y el elegido tiene que gobernar de acuerdo a ley. No tiene que gobernar de acuerdo a lo que le da la gana, como anteriormente se hacía. Se hacían puentes en lugares en los cuales pasaban 4 personas y se dejaba de ser un puente donde pasaban 3.000 personas. Porque al costado vive mi compadre o mis hermanos. El periodismo de datos es la argumentación más severa que tiene la gente que es ineficiente, que es inepta, que es incapaz. El fin de año me tocó hacer un programa de televisión y entrevisté al alcalde y al presidente regional. Y con toda la pompa decía, hemos cumplido con el trabajo. Le saqué un papelito y decía, ¿usted cumplió con el trabajo? Sí. Mire cuánto tiene usted de gasto público. 32%. 32% según la página de transparencia de gasto público. Señor alcalde, usted dice que mire, señor, usted ha ganado el 44%. ¿Eso es eficiencia en la administración pública? ¿Eso es decir que nosotros hemos respondido a las expectativas? Es decir, de 100 millones que le mandan, gastan 44 y devuelven 66. ¿Eso es eficiencia? Entonces, nosotros los periodistas tenemos argumentos básicos. Que no es decir, no, el paciente me tiene cólera o me tiene bronca. No, señora, es que está. Abro el portal, vea usted. Y efectivamente, pues, tartamudean, dicen lo que ustedes quieran, pero quedan descalificados por toda la pompa de la propaganda, de los regalos y de los panetones, pues queda en nada, porque el pueblo no quiere que le entreguen panetones, quieren que le entreguen eficiencia en la mejora de salud, en la mejora de educación, en la mejora de vías de acceso, carreteras, en lo que significa la mejorización de la parte de los municipios, en cuanto se refiere al mercado, que está hecho un desastre, como es la casuística en todo el Perú, y también debe ser parte del Ecuador. El periodismo de datos nos da lo que se llama la argumentación racional para poder desmantelar a cualquiera. Así de fácil. Para eso usamos. Y ahora, en la parte escrita, las infografías ilustran más con detalles, porque la gente hoy día se ha vuelto a leer solamente titulares, pues. Titular y imagina ya la noticia. Lee el titular y imagina la noticia. Entonces, ¿qué pasaría si con el titular, pero ¡pum! 44% de gasto o aumenta la pandemia en 27%? Son datos que deben ser comprobados, efectivos, eficaces para nuestra profesión. Bueno, yo creo que un poco para concluir ya, me acaban de informar que ya estamos sobre el tiempo. Voy a dar la palabra, y bueno, antes de darle la palabra a Marcelo Barriga, que es el coordinador académico de la carrera, agradecerles pues a ustedes por su participación. Tenemos algunas preguntas, pero lastimosamente el tiempo nos está ganando, y solamente dejar una reflexión, nada más al final, de que sin duda alguna lo que nosotros buscamos en el ejercicio periodístico siempre va a ser la verdad, ¿no? Y actuar en función de la responsabilidad que nosotros tengamos, en función del manejo de la información que tengamos, tanto en la ética como en el aspecto profesional. Creo que eso es evidentemente necesario en este ejercicio del periodismo como tal. Voy a dar la palabra a Marcelo Barriga, quien hará su uso para dar el cierre de esta actividad. De mi parte, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. La ciudad Patrimonio de la Humanidad Valparaíso, Chile, les envío un fraternal saludo a los y las periodistas de Ecuador en este su día. En tiempos de crisis global a causa del COVID-19 es fundamental el rol que ustedes cumplen
para entregar una información contrastada y verídica a la comunidad. El servicio público que ustedes realizan es crucial en días en que se exige un diálogo permanente y responsable entre ciencia, política y sociedad. Un abrazo a todos y todas. Queridos estudiantes, compañeros docentes, invitados especiales a este evento. Desde nuestra trinchera comunicacional, queremos enviar un fuerte aplauso y un caluroso saludo a todos quienes hacemos comunicación y periodismo en el Ecuador. Este 5 de enero recordamos a este insigne hombre, don Eugenio de Santa Cruz y Espejo, el Chuzi, que está pendiente de las cosas que nosotros hacemos todos los días y que las hagamos en el marco del respeto, de la honestidad, del profesionalismo y de la ética periodística. Cada uno de nosotros somos responsables de las cosas que hacemos, que decimos y que ponemos en el contexto de la opinión pública. Siempre va a ser importante que nuestros estudiantes conozcan de cerca la historia de este insigne luchador y el legado que nos dejó a todos los periodistas ecuatorianos. Mi abrazo solidario desde la Sindicatura Nacional de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y nuestro respaldo siempre a las nuevas iniciativas y proyectos que nacen desde las aulas universitarias hacia el país entero. Enhorabuena, felicitaciones a todos. Ser periodista es tener el poder para informar y saber que por medio de los mensajes generamos credibilidad. No informamos cualquier cosa, investigamos, vamos en busca de la verdad todo el tiempo, contrastamos, redactamos, editamos y presentamos a la humanidad noticias o reportajes que muchas veces ha costado la vida de quienes ejercemos esta noble profesión, convertida en la actualidad en la más peligrosa del mundo. Nuestro compromiso no es con nosotros, sino con cada una de las personas que requieren información a cada instante, información verídica, información real, por más dura que ésta sea. Loor al periodista profesional y a la juventud que tomará la bandera de la verdad en los próximos días. ¡Feliz día, periodista ecuatoriano! Mi respeto y felicitación a los periodistas del país al conmemorar hoy nuestro día. Ser periodista es una tarea constante, llena de responsabilidad, pero a la vez un trabajo gratificante de poder llevar siempre la verdad. Como dice Gabriel García Márquez, el periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Feliz día, queridos colegas. La mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Gabriel García Márquez. En este día realizo un saludo especial a todos los periodistas del Ecuador, a mis colegas, a mis estudiantes que serán mis futuros colegas. Agradezco tu esfuerzo por seguir constante ante la búsqueda de la verdad y brindar a todos una información justa, veraz y real. Feliz Día del Periodista. El Congreso Nacional del Ecuador declaró el 5 de enero como el Día Nacional del Periodista. La decisión fue tomada en el año 1992 con motivo del segundo centenario de la aparición del primer diario ecuatoriano, Primicias de la Cultura de Quito, creado por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. La comunicación ni se compra ni se vende, es un derecho de todos. Soy Yolanda Montenegro, presidenta de la ASO Escuela Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar. Y hoy, 5 de enero, quiero desearles a cada uno de ustedes feliz Día del Periodista Ecuatoriano. Saludo a los periodistas de la provincia de Bolívar y particularmente a los estudiantes de comunicación de la Universidad de Bolívar, que están presentes aquí en este día de celebración, el Día del Periodista. A los estudiantes les felicito por haber escogido esta profesión, sin duda una de las más nobles que existen y de las más útiles para la sociedad. El periodismo y la comunicación traen la sustancia que permite convivencias civilizadas y democráticas, instrumenta el diálogo y es el brazo conductor del pensamiento y la contraposición de ideas. Es una profesión exigente y sacrificada, pero que compensa ampliamente con la satisfacción del servicio.
Les deseo que abracen esta carrera con pasión, con entrega, como corresponde a su vocación, a nuestra vocación. Un abrazo para todos. Por enviarnos este saludo por el Día del Periodista. Y también tuvimos el honor de proyectar un saludo especial que nos envía Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista ecuatoriano con amplia trayectoria y ganador del récord Guinness como presentador de noticias con más años al aire interrumpidamente. Un fuerte aplauso, por favor. Clausura del evento por parte del magíster Marcelo Barriga, coordinador de la carrera de Comunicación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a los docentes, a los estudiantes de la... ¿Escucha bien? Marcelo, no se escucha bien. De declarar clausurado este evento, en este día, en este 5 de enero. Quiero llegar con un saludo fraterno a los compañeros docentes, estudiantes de la carrera de Comunicación Social y Comunicación, así como también a los colegas periodistas de la provincia y el país, que en momentos difíciles de pandemia realizan su trabajo desde la trinchera, como decía nuestro compañero Danilo, realiza su trabajo recorriendo diferentes fuentes, desde diferentes lugares, poniendo en riesgo incluso su integridad y la de su familia. A pesar de ello, están recabando datos para generar noticias desde diferentes fuentes para mantener informada a la sociedad, desde los hospitales, desde la morgue, desde la policía, desde los centros de rehabilitación, desde las calles, las instituciones, los emprendimientos. Desde allí están generando información con el único objetivo de mantener informada a una comunidad, con una información oportuna, veraz y transparente, cada vez más profesional, para lo cual hay que estar bien preparados para enfrentar este mundo de periodismo digital. Su mayor satisfacción, nuestra mayor satisfacción como periodistas es hacer bien en nuestro trabajo, lograr que los poderes políticos y económicos atiendan a los sectores vulnerables, así como también se respeten los derechos consagrados en la Constitución. Con esto, luego de desear que tengan un feliz día a todos los periodistas, declaro clausurado esta mesa redonda, no sin antes también invitar al concurso de fotografía que será hoy en la tarde. Desde luego, también no quiero dejar pasar por alto en esta clausura el agradecimiento también a todos los chicos del 8º ciclo de la carrera de Comunicación que han realizado todo su esfuerzo, han coordinado todo su trabajo para realizar este evento. Gracias también a nuestro compañero, al magíster Vladimir Guarnizo, que también ha sido parte fundamental en la realización de este evento. De igual manera, a nuestro compañero, al doctor Eduardo Albán, que fue moderador de esta mesa redonda, así como también a los ponentes que estuvieron presentes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que fueron parte importante en esta mesa redonda de este día, muy especial en el Día del Periodismo. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno y solidario para todos ustedes y sigamos en este trabajo muy noble, en este trabajo también muy digno, en este trabajo que la única satisfacción que nos deja es tener muchos amigos. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.